acomete el día de hoy? Vamos a la palabra que nos acomete el día de hoy. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre, y a su pueblo la victoria. Aleluya. Vayamos al libro de los Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta preciosa noche voy a iniciar una serie llamada Shaliach, el verdadero apostolado. Si estamos aquí, Shaliach, el verdadero apostolado. Escuche bien, ¿cuál es el concepto de Dios? Pero Efesios capítulo 2, versículo 20. Vayamos a la palabra, por favor. Dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo. Digan conmigo, Jesucristo. Fuerte, diga Jesucristo. Jesucristo mismo. Sí, Jesucristo mismo. Voy a comenzar una serie y quiero que ponga mucha atención, porque actualmente hay líderes de mucha influencia en nuestra nación. Hay líderes de mucha influencia en todas las naciones, pero en nuestra nación hay un líder de influencia, y reconozco mucho su influencia, que ataca mucho a la cuestión apostólica. Usted tiene en casa un apóstol, pero ¿por qué es un apóstol? ¿Quién lo nombró? ¿De dónde vino esa idea? ¿Cómo es un apóstol o cuáles son los dones de un apóstol? ¿Qué hace un apóstol? ¿Cuál es el respaldo de un apóstol? ¿De qué manera se tiene que mover el apóstol? ¿Qué es la cobertura apostólica? ¿Cuál es la visión apostólica? ¿Cuál es un apóstol del Nuevo Testamento? ¿Y cuál es un apóstol del Antiguo Testamento? Aleluya. Que son cosas que usted tiene que aprender. Hace poco compartía un poco en Musquis, solamente daba alguna breve introducción acerca de lo que es el apostolado, pero me voy a detener con ustedes para poderles enseñar, ya que esta casa, escuchen bien, usted va a entender que esta casa es una casa apostólica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia: edificados, ¿qué dice la Biblia? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo. Digan conmigo, piedra de ángulo, o digan conmigo, cimiento. Ya les enseñé lo que era el cimiento, la piedra del ángulo, que servía para unir y para soportar, ¿verdad? La piedra del ángulo, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Una de las mayores preocupaciones que he tenido durante mi caminar en el ministerio es el conocer a muchos siervos que no tienen la más mínima idea de lo que es un apóstol. No tienen la más mínima idea de cómo se mueve un apóstol, de qué es lo que hace un apóstol. Y es más, los ahora llamados reformadores, ¿sí?, que no son reformadores cristianos, sino reformadores católicos romanos, porque al final Lutero se levanta y hace una revolución dentro del catolicismo, aunque él traduce la Biblia, ya que nosotros tenemos revisiones Cipriano de Valera 1909-1960. Escuche bien, Lutero revolucionó el catolicismo romano y lo convierte en el protestantismo. Escuche bien, y aunque las raíces de Lutero son nuestro parteaguas para el cristianismo, ciertamente Lutero nunca metió a la iglesia, jamás metió a la iglesia en el modelo o en el diseño de Jesús. Digan conmigo, el diseño de Jesús. Debemos entender nosotros que es un apóstol, pero mi preocupación más grande es que en la actualidad, y esto lo comencé a escuchar desde hace aproximadamente 16 años, comencé a escuchar cómo muchos se nombraban y se autonombraban apóstoles sin tener el más claro y el más mínimo entendimiento de lo que son. La palabra, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner una plomada de este lado y yo me voy a poner de este lado, y el peso tiene que caer o el peso tiene que sostenerse. Mucha atención. La Biblia nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo
capítulo 24, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, la Biblia habla y dice: y Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles y luego profetas. Es decir, que el modelo que Jesús diseñó, el modelo que el Señor estableció, es un modelo apostólico, y se lo voy a enseñar a usted cómo desde el Antiguo Testamento está el modelo apostólico en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recuerdo que en alguna ocasión, escuche bien, me invitaron a predicar a un congreso en una iglesia que está en Ecatepec. Cuando me invitan a predicar y presentan al predicador, dicen: el apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro fulano de tal. ¿Sí? Y yo dije: wow, a ver a qué hora sale mi Señor. Pero no, salió un pastor por ahí. Y cuando me invitan a este evento, realmente, y escucho predicar al predicador, yo dije: ¿realmente este hombre entenderá lo que es ser un apóstol? Algunos piensan que por darle cobertura a otras iglesias que comienzan es señal de que Dios los quiere levantar como apóstoles. Otros más piensan que primero tienen que empezar como evangelistas, y después de evangelistas tienen que seguirse a ser pastores, y después a profetas, y después a ser pastores, y después a ser apóstoles. Digan conmigo: el oficio, fuerte, digan, el oficio del apostolado no es por rangos, no es por escaleras, es por llamado. Si estamos aquí, ahora ponga mucha atención. En el caso, le voy a poner un ejemplo. En el caso de un varón que yo respeto y con toda mi admiración y mi respeto, el pastor Cash Luna, ¿sí?, que le da cobertura a miles de iglesias alrededor del mundo. Un hombre usado en milagros de una manera muy fuerte, que apenas lo acababan de matar, creo hace unos días, pero resucitó. Gloria a Dios. En las redes sociales habían dicho que se murió Cash Luna y ya todos andaban llorando, ¿sí?, el funeral de Cash Luna, y él sacó un video y dijo: estoy vivo y coleando. Algunos le han dicho a Cash Luna que él es un apóstol, pero tú puedes ver en Cash Luna a un hombre con una palabra muy sencilla, pero con un respaldo muy grande de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Cash Luna le da cobertura a muchas iglesias, pero él no es un apóstol. Su oficina o su oficio no es un apóstol. Lo primero que usted debe entender, y más adelante se lo voy a explicar, es que el apostolado no es un cargo. Digan conmigo: no es un cargo. Fuerte, digan: no es un cargo. El apostolado es una función. Digan conmigo: función. Ahora, yo le pregunto: ¿un pastor sin ovejas será pastor? Porque no ejerce la función. ¿Un evangelista sin alma será evangelista? Porque no ejerce la función. ¿Un profeta sin profecía será profeta? Porque no ejerce la función. Y vamos a aprender cuál es la función de un apóstol conforme a la palabra. Algunos dicen que los 12 apóstoles del Cordero fueron los únicos designados por Jesús y que no hay más apóstoles. Pero Corintios y Efesios y Gálatas, 3 iglesias diferentes, nos hablan del fundamento. Ponga atención en esto. Los judíos, los 12 apóstoles, el grupo concentrado de los 12 apóstoles, tenían un concilio en el norte y en el centro de Jerusalén. Ellos no estaban en Éfeso, ni estaban en Esmirna, ni en ninguna de las iglesias como Corinto. Ellos solamente enviaban misioneros. Entonces, ¿cómo es que la iglesia dice, escuche bien, que en la iglesia Dios puso apóstoles y profetas, si ellos no estaban ahí, si ellos no fundaron ahí, si ellos no ejercían ahí? Porque el apostolado es un oficio y es una estructura. Amén, amados. Yo creo que la iglesia de Cristo está pasando desde el año 2000, 2001, ¿sí?, por una apostolitis aguda,
donde cualquier persona se nombra apóstol. Pero escuche bien, ¿por qué le voy a enseñar esto? Para que usted pese y tenga el conocimiento claro de quién es su pastor, si estamos aquí, amados míos, y por qué su pastor es llamado apóstol. Mucha atención. El apóstol Pablo en su conversión fue llamado, y su llamado fue difícil porque no le creyeron. La credibilidad de los líderes, de los apóstoles de Jesús en la iglesia causaba una cierta molestia. Ellos adoptaron a su propio apóstol. Y su propio apóstol, ¿quién fue? Matías. Y Matías nunca escribió un libro, y Matías nunca fundó una iglesia, y Matías nunca se vio una trascendencia de escribir una carta o de hacer milagros. Mas sin en cambio, aquel apóstol que definió el Señor Jesucristo, cuando tuvo un encuentro personal por él, dice el libro de los Gálatas capítulo 2 y 3, que es el apóstol a los gentiles. Digan conmigo, los gentiles. Fuerte, digan los gentiles. El apóstol a los gentiles. Y Pablo le enseña a la iglesia el modelo del apostolado. El apóstol Pablo en su conversión y llamado, fue difícil que lo creyera. Nunca lo dejaron meter al grupo de los 12 apóstoles. Nunca Pablo fue considerado, pero a los ojos de Dios, el apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo escribía a las iglesias marcando su real conversión y su llamado al ministerio apostólico, como lo podemos verificar en las diferentes cartas. Romanos capítulo 1. Vean cómo Pablo se presenta a la iglesia de los romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo habla, y es más, la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 9 de los derechos de un apóstol. ¿Sí estamos? Pero en Romanos 1:1, vea lo que dice el apóstol. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué dice la Biblia? Apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido ante sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo se presenta como el apóstol. En Romanos 11:13 es la misma situación, y en el libro de los Corintios capítulo 1 a la iglesia de Roma y a la iglesia de Corintio, Pablo se presenta como un apóstol. Vayamos a Corintios capítulo 1, por favor, 1 Corintios 1, si me puedes ayudar. El apóstol Pablo se presenta como un apóstol. Diga conmigo, un apóstol. Fuerte, diga conmigo, un apóstol. Muy bien. ¿Estamos ahí? Vamos adelante. 1 Corintios 1:1. Vamos, rápidamente. Se nos trabó un poquito la televisión, pero no hay problema. Gloria al Señor. Vamos. 1 Corintios 1:1. ¿Sí estás, Sammy? Y tú estás aquí, perdón. Vea lo que dice la Escritura. Vea lo que dice la palabra de nuestro Señor. 1:1. Pablo, vea lo que le dice: llamado a ser, ¿qué dice la Biblia? Apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad. Digan conmigo, voluntad. Es decir, que escuche bien, el apostolado es un llamado por la voluntad. En Efesios capítulo 4, versículo 11, la palabra él mismo constituyó. ¿Sí? La palabra griega utilizada es katistemi, que significa alguien seleccionado divinamente, puesto en lugar de autoridad con autoridad delegada. Es decir, que el apóstol es una persona que tiene autoridad delegada para ejercer una función. Digan conmigo, una función. Cuando alguien quiere ejercer el apostolado o llamarse apóstol sin tener la autoridad delegada, escuche bien, sin tener la autoridad delegada, sin tener el reconocimiento, los hombres no imparten dones, los hombres no imparten llamados. Dios imparte los dones, Dios imparte los llamados, y los hombres reconocen el don y el llamado. Ojalá, pongan mucha atención a eso. Sí se puede impartir, claro, sí, pero Dios es el que da, porque los dones provienen del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y él mismo constituyó.
La palabra utilizada en el griego es katistemi, que significa puesto en lugar de privilegio, seleccionado divinamente con una autoridad delegada para ejercer una función. Y al final dice la Biblia que los apóstoles, su misión es preparar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Si estamos aquí, pongan mucha atención. Pablo se presenta a los romanos y se presenta a los corintios, pero también se presenta a los gálatas. En la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se presenta de la misma manera a la iglesia de Gálatas como un apóstol. Escuchen bien. Y dice en la Biblia, Pablo, apóstol, ¿qué dice la Biblia? No de hombres, ¿qué dice la Biblia? Ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Digan conmigo, un apóstol es seleccionado por Dios, es marcado divinamente por Dios. Ok. De la misma manera, vayamos nosotros a Efesios capítulo 1, versículo 1, y vean, le habla a los romanos, le habla a los corintios, le habla a los gálatas, le habla a los efesios, a la iglesia de Éfeso, marcando que él es un apóstol de Jesucristo. Vea lo que dice en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, ¿qué dice Pablo? ¿Se dan cuenta que Pablo marca algo mucho? Por la voluntad de Dios. Si estamos aquí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 1, y vean a cuántas iglesias el apóstol Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo. Ya vimos Romanos, ya vimos Corintios, ya vimos Gálatas, ya vimos Efesios, y vea a la iglesia de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano, ¿qué dice la Biblia? Timoteo. Pablo dice, mi llamado no fue de hombres ni para hombres, mi llamado fue por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mi pregunta es si todos los que dicen ser apóstoles lo son. Y lo que marca el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice, tú has hallado a los que dicen ser apóstoles y le voy a dar esa enseñanza, y usted se va a sorprender de lo que va a aprender, de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque en la actualidad el modelo apostólico es el que toma ciudades. Solamente le adelanto un poquito de las características de un apóstol. Un apóstol llega donde no hay nada, en un lugar donde no hay nada, en una colonia donde no hay nada, en un pueblo donde no hay nada, cava un pozo y puede salir el agua de ese lugar. Aleluya. Hoy parece ser que la iglesia piensa que el apostolado es por escalafón, donde primero ejercen como evangelistas, como profetas, como pastores, y después se van apóstoles, ¿sí? Y obviamente no es así. El apostolado es una selección divina. Digan conmigo, selección divina. Y la verdad es que es una vergüenza, porque escucha bien, si tú dices que eres algo y no lo eres, a ti mismo te engañas. Si tú dices que eres algo y no lo eres, a ti mismo te engañas. Y vamos a aprender cuáles son las señales. Porque muchos dicen, yo soy apóstol. Pues gloria a Dios, qué bueno. Y qué bueno que Dios levante muchos apóstoles. Pero escuche esto, deben estar ubicados que el apostolado no es una función. Hubo un hombre, aquí está el pastor Jorge, mientras impartía a los pastores que estaban en Tlanepantla, un pastor de 85 años, presbiteriano adventista, me parece, presbiteriano el pastor, me dijo, todo lo que tú has enseñado, mira, yo tengo a Washmani, a Windesley, toda la doctrina de ellos lo tengo los libros y todo. Dice, pero si ellos te vieran, ¿qué me dijo? Te aplaudirían. Y obviamente, porque no es por mí, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es por mí, yo no soy nadie, yo solamente soy un portador de un mensaje, pero el mensaje es de aquel que me envió. Si estamos aquí, no he descubierto nada, Él abrió mis ojos un poquito, es solamente eso. Si estamos aquí, ahora pongan mucha atención. Y me decía, ¿por qué tú te llamas apóstol? ¿Por qué ellos te llaman apóstol?
Y cuando platiqué a solas con él, le empecé a enseñar cómo el apóstol no es un cargo, el apóstol es una función. Y le empecé a decir, esta escritura dice así, esta dice así, esta. Y me dijo, muchacho, me convenciste. ¿Sí me está escuchando, amado mío? Yo no lo convencí. Y le doy gracias a Dios porque prefiero el título de muchacho que de apóstol. Aleluya. Escuche bien. No, tremendo. Y le dije una cosa, esto nos habla a nosotros. Muchos de los que dicen ser apóstoles ni la Biblia saben. Muchos de los que dicen ser apóstoles nunca han abierto una iglesia. O no saben lo que es tener hijos, no saben lo que es enviar a otros, no saben lo que es impartir, no saben lo que es enseñar, no saben lo que es transmitir, no saben muchas cosas, pero se llaman apóstoles. Tenemos que ubicarnos, digan conmigo, tenemos que ubicarnos en una verdad espiritual, ¿sí? Todos en la actualidad, muchos sienten que el apostolado es algo real, porque tienen iglesias, porque tuvieron éxito, porque plantaron una iglesia, quizás fue un buen evangelista que plantó la iglesia y ese evangelista le pidieron cobertura porque sus iglesias crecen rápido y dicen, este es un apóstol, y no es así. Un apóstol, escuchen bien, tiene ciertas marcas y características y quiero que usted empiece a aprender el día de hoy. Es muy difícil, escuchen bien, pisar una oficina de apostolado. Hay mucha responsabilidad, pero usted va a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? ¿Qué es la palabra apóstol o qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol proviene de una transcripción griega que es apóstoles, tomada de un verbo que es apostelo, que significa enviar a alguien o despachar a alguien. Es decir, un apóstol es un enviado. Digan conmigo, un enviado. Ahora, te voy a decir algo y te voy a enseñar por qué el modelo apostólico es el modelo de Dios. Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A los apóstoles? ¿O se lo dijo a usted? ¿A quién se lo dijo? Y si usted es un enviado, usted ejerce una oficina apostólica. Usted ejerce el apostolado. Cuando usted hace caso a lo que Dios le dijo, a lo que Jesús dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y en Mateo capítulo 28 versículo 19 dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Cuando tú obedeces esos dos mandatos, te metes, escuchen bien, te metes a la estructura apostólica. Aleluya. La palabra apóstol, escuchen bien, apóstolos es tomado, y apóstolo significa uno que es enviado. Digan conmigo, enviado. Fuerte, digan enviado. Pero hay otra palabra en el hebreo que me encanta esta palabra, ¿sí? Que es shaliach. Ve adelantito, por favor. Shaliach. Digan conmigo, shaliach. La palabra shaliach tiene una que significa en el hebreo apóstol. Si estamos, shaliach, ¿qué significa? Apóstol. La palabra shaliach representa lo siguiente: una persona delegada, que se le delegó autoridad, que fue enviada y que tiene la capacidad de enviar a otros. Es decir, que un apóstol no solo es una oficina apostólica, no solamente es aquel enviado, sino aquel que está dotado, escuchen bien, para enviar a otros. ¿Qué te estoy diciendo? Que uno de los primeros indicios de un apóstol es que un apóstol envía a otros. Yo recuerdo que cuando llegué a Moroleón, Guanajuato, y yo vi a un pastor con un bigotito chiquitito, este pastorcito, flaquito, que no se le ha quitado lo flaquito, ¿verdad? Y a su esposa que lo ama tanto, y los veía, y yo decía, este hermano tiene una capacidad bien tremenda, es un hombre de Dios.
Y empezamos a trabajar con él. Y yo recuerdo que tenía muy poco conmigo y le dije, te vas a ir a la Ciudad de México. Y vas a ir cada 8 días. Y vas a estar yendo a Valle de Chalco y vas a plantar esto y esto y esto. Y él obedeció y fue. Y ahora es el pastor de una de las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Porque la oficina apostólica se determina no solamente porque es un enviado. Cuando tú obedeces al mandato de Mateo 28:19 y Marcos 16:15, que es vayan, prediquen el evangelio, vayan ¿cómo se llama? Prediquen a toda criatura, hagan discípulos a las naciones. Cuando tú te metes bajo una estructura apostólica. Por eso es que algunos no pueden crecer, porque nunca en sus iglesias se predica. Nunca le predican a los nuevos y nunca discipulan a los nuevos. No están bajo una estructura apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Los dejan que vengan, los dejan así, pero nunca se detienen a enseñarles. Cuando tú te detienes y enseñas a alguien la estructura, tú te metes bajo una estructura apostólica. Mucha atención. Es más, hay iglesias que no tienen ni tan siquiera un discipulado que impartir a los nuevos conversos. Si estamos aquí, amados míos. Ahora, la palabra hebrea es shaliach, que significa alguien a quien se le dio autoridad y fue enviado y tiene la capacidad de capacitar y enviar a otros. Y es ahí donde Efesios capítulo 4 versículo 11 cumple la función del apóstol, katistemi, alguien designado. Apóstolos, ¿sí?, es un sustantivo que se utiliza en el Nuevo Testamento de 3 maneras diferentes. Ponga mucha atención. La primera, acerca de los 12 apóstoles, como dice Marcos, es aquí. Por favor, cómo me gustaría que me escuchara Manzanero. Santo Dios. ¿Para qué digo nombres? Me gustaría que me escuchara Manzanero. ¿Ya se murió Manzanero o no? Ah, bueno, me gustaría que me escuchara Manzanero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí, escuche esto. La palabra apóstolos, es tomada del verbo apostelo, que significa enviar o despachar. Este sustantivo se utiliza en el Nuevo Testamento para 3 diferentes tipos de personas. Escuche bien, no solamente para los apóstoles del Cordero. Punto número 1, se utiliza, como dice Mateo 10 del 5 al 8, acerca de los 12 apóstoles. Digan conmigo, 12 apóstoles. Fuerte, diga 12 apóstoles. Ok, mucha atención. Vea lo que dice. Vamos por favor a Mateo, por favor, si me puedes ayudar, capítulo 10 del 5 al 8. Ponga mucha atención. Mateo capítulo ¿qué? Del 5 al 8. Mucha atención. A estos 12, ¿qué dice la Biblia? Apostelo, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y a ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos en la actualidad, como a Manzanero, niegan, escuchen bien, niegan la existencia de apóstoles y dicen que es una mentira. Si es una mentira que solamente son los 12, entonces Pablo no es apóstol. Entonces está fundamentando su doctrina en un falso apóstol. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es demasiado lógico. ¿Por qué si fundamentas tu doctrina en la fe, por qué no reconoces y por qué nada más dices que hay 12 apóstoles? Aquí va a decir algo. Pablo es el que eligió Dios porque los otros se equivocaron. Entonces, digan conmigo, un apóstol es elegido divinamente. Un apóstol, digan conmigo, es elegido divinamente, es constituido divinamente. Aleluya.
La palabra apostelo hace referencia, escuche bien, a los 12 apóstoles, pero también apostelo o enviado o apóstol hace referencia a un mensajero, un enviado o un delegado. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 habla de eso, de alguien que es enviado. Por eso yo te dije ahorita que si tú obedeces Mateo 28 y Marcos capítulo 16 versículo 15, tú estás ejerciendo la función de un apóstol. Ahora, no es lo mismo ejercer la función de un apóstol que ser un apóstol, que son cosas diferentes. ¿Si estamos aquí, amados míos? Ahora, pongan mucha atención a esto. Vamos a 2 de Corintios 8:23, por favor. 8:23, rápidamente, mija. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son, ¿qué dice la Biblia? Mensajeros, son apóstoles, apostelos de las iglesias y gloria de Cristo. Muy bien. Cuando el tercer lugar, primero puede referirse a cualquier persona enviada, segundo puede referirse a los 12 apóstoles, pero en un sentido general, un apóstol, escuchen bien, se le habla o se le dice a los maestros misioneros. A los misioneros se les llamaba apóstoles. Se ocupa esta palabra, no misionero, sino apóstolos. En Gálatas capítulo 1, versículo 19, se habla de ello porque se utiliza exactamente la misma palabra. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos entendiendo todo? Sí. Si tiene alguna pregunta, levante su mano y yo no le respondo, y con toda libertad. Gálatas 1, 19. Pero no vi a ninguno, ¿qué dice la Biblia? A ningún otro de los apóstoles, sino a quién dice la Biblia. A Jacobo, hermano de quién? Hermano del Señor. ¿Es 1:19? Sí, muy bien. De una manera importante debemos hacer notar que la palabra apóstolos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y 68 de ellas fueron escritas por Pablo. 79 veces habla y 68 fueron escritas ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo. Y Lucas, mientras que en Juan no se encuentra ni una. Cuando nos referimos a esta palabra apóstolos enviados, podemos aplicarla a nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Envió, digan conmigo, envió. Eso es apóstolos, envió a su Hijo unigénito. Podemos aplicarle en Juan 14:26 cuando Jesús dice: y enviaré al Espíritu Santo, otro consolador. Lo podemos aplicar a cualquier persona, como dice Mateo capítulo 22 versículo 4. Y vean, Mateo 22, 4, es bien importante esto para reafirmar lo que les estoy enseñando. Mateo capítulo 22 versículo 4, vaya rápidamente, dice la Biblia: y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es decir, que cualquier persona que es enviada con un mensaje se mete bajo la estructura apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un pastor se para, ora por el mensaje, el Espíritu Santo lo inspira por ese mensaje y él da el mensaje, se mete bajo una estructura apostólica. Aleluya, no sabe lo que le acabo de decir. Lo que le acabo de decir. Porque ha sido enviado. Pero me encanta lo que dice Marcos. Sí, vayan por todo el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Y prediquen el Evangelio. ¿Esa palabra para quién es? Para nosotros. Si tomamos el sentido real de lo que significa la palabra apóstol, podemos entender que todos los que hemos aceptado a Jesús somos enviados para una tarea: ir
y predicad el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que de alguna manera todos ejercemos apóstolos. Aleluya. Aunque todos ejercemos el apostolado, apostelo, no todos ejercemos la oficina apostólica. La transcripción real del griego para definir la palabra apóstol es uno que es enviado con un propósito especial, con una autorización oficial. Aquel que tiene autoridad para enviar a otros. Si estamos ahí, eso es shaliach. Eso es shaliach. Es decir, que un apóstol es aquella persona que es mandada por Dios para una tarea específica. Por eso es bien importante esto. Un apóstol, lo primero que debe enseñar a su pueblo es la visión que Dios le dio. ¿Alguien me puede decir cuál es la visión de esta iglesia? Rápido. Se los acabo de enseñar. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Restaurar y ¿qué? Enviar. Restaurar, preparar, enviar. Y obviamente usted puede decir, eso es muy general, muchas iglesias lo ocupan. Sí, pero escucha esto. Aquí van a llegar a este lugar gentes de diferentes iglesias, porque será en este lugar donde serán preparados, serán instruidos, donde serán moldeados en su carácter para ser enviados al propósito profético que Dios tiene para la vida suya. Un día conocí a un niño chiquitito, flaquito, que era un líder de alabanza y cantaba en una iglesia. Y cantaba puros coritos de los ruquitos. Puras de inspiración cantaba. Y el pastor lo había corrido. Y un día otro de los pastores me llevó, el pastor Blas me llevó con él y me dijo, mire, este muchacho está mal. Y fui a hablar con el pastor para ver qué pasaba con el chico. El chiste es que lo corrieron. Y entonces abracé a ese niño. Jovencito el niño, todavía sigue joven. Lo abracé y le dije, aquí hay dos caminos, o te conviertes en un siervo o te conviertes en un hijo. Y me dijo él, yo quiero ser hijo. Dije, perfecto, trabájalo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios por la vida del pastor Jorge Pacheco. Porque ejercer el apostolado es tomar lo inservible. ¿Sí me está escuchando? No porque el pastor fuera inservible, pero tomar lo que otros desecharon para llevarlos a su destino en Dios. Cuando tú ves que un hombre lleva su destino a otros hombres, empieza a tener las marcas del apostolado. Obviamente el hombre tiene que trabajar bajo la estructura apostólica. Es decir, que el apóstol es aquella persona que es mandada por Dios para una tarea específica, en la cual tiene la unción para delegar autoridad en la mecánica para el cumplimiento del propósito divino. Apártame a Saulo y a Bernabé, envíalo. Ahora tú, Tito, te quedas. Ahora tú, Timoteo, te vas. Por tanto, las enseñanzas de los apóstoles son la norma de la doctrina y la vida de la iglesia, como lo manifiesta el apóstol Pablo en Efesios 2:20 y en 1 Corintios 12:28. Entonces podemos decir que un apóstol no solamente es aquella persona enviada, sino una persona que tiene la encomienda, la visión, digan conmigo, la visión de lo que va a ser. Dios le delegó, Dios lo llevó. Yo le estoy diciendo a usted, escuche bien, le estoy diciendo a usted que esta iglesia se convertirá en una iglesia referente en la capital. Dios nos trajo a la capital, no para hacer una iglesia más en la capital. Y quizás como lo menciona el libro de Ageo, hay grandes palacios y hay grandes iglesias. A mí no me interesa. A mí me interesa que la gente que esté aprenda, tenga un fundamento. No, yo no quiero borregas, yo no quiero borreguitos, yo quiero gente que sea llevada a su destino profético. Yo no quiero borreguitos.
Yo no quiero a un Luis de diácono toda la vida. Yo no quiero a una Elizabeth que esté dando moderación. Ahí les van los anuncios, gloria a Dios. O sea, yo no quiero eso. Yo sé que Dios tiene un destino profético para muchos de los que están aquí, y que usted va a cumplir su destino profético si se mete. Por eso es importante meterse al modelo apostólico. Es importante. Muchos no han sido llevados, escuchen bien, en primera, porque para meterte al modelo apostólico necesitas reconocer que tienes un apóstol, y cuando reconoces que tienes un apóstol y una autoridad, él te puede impartir de lo que Dios le ha dado a él. La palabra apostolado proviene del griego apóstole, que significa enviar a uno con una comisión, una misión. Es decir, que un apóstol ejerce el apostolado no solo enviado por el Señor, sino que tiene la capacidad de preparar y de enviar a otros. Yo mire, a veces me da mucha risa, porque de repente a los pastores yo los envío, los empujo y los dejo, y veo qué hacen, y veo cómo lo hacen, y veo que batallan, y de repente se sienten solos. Estamos solos, y yo estoy ahí solamente riéndome, porque están aprendiendo. Si estamos aquí, no hay mejor enseñanza que la necesidad te lleve a los pies del maestro, porque el maestro es el que nos enseña realmente a nosotros. Es decir, que un apóstol que ejerce el apostolado no solo es enviado por el Señor, sino que éste tiene la capacidad de enviar a otros conforme a la guianza del Espíritu Santo, ya que para tomar un lugar, un ministerio, un cargo o una comisión, se necesita estar bajo la enseñanza apostólica. Imagínate que tú vas a un congreso y escuchas todo antiapóstol, te sacan del diseño, te sacan del propósito, por eso debe tener usted mucho cuidado con lo que escucha, debe usted tener mucho cuidado con lo que usted oye, con lo que usted lee, con lo que usted ve en YouTube o lo que escucha en YouTube. Debe tener mucho cuidado. Usted puede ver que al apóstol Maldonado, escuchen bien, le tiran y le dicen falso, y que los apóstoles ya se acabaron. Pero te digo una cosa, Maldonado ha hecho lo que pocos han hecho en el mundo. Apenas acaba de tener en la India una cruzada de 1 millón de personas. No dice, wow. Y su música está siendo referente en muchas iglesias cristianas. ¿Y estamos aquí, amados míos? Porque la dimensión apostólica lleva a la iglesia a un nivel más grande. Pero la iglesia debe meterse bajo la estructura apostólica. Hechos capítulo 1, última escritura, versículos 23 al 25. Hechos capítulo 1, versículos 23 al 25. Y quiero que ponga mucha atención en esto. Esto es muy importante. ¿Por qué le estoy enseñando a usted esto? Escuche bien. Yo soy su pastor. Sí, soy su pastor. Gloria a Dios. Y a mí no tengo problema por cómo usted me llame. Yo no tengo ningún problema. Pero primero tuvo que haber caminado con Jesús, tuvo que haber visto a Jesús, recibido las enseñanzas de Jesús. Y Pablo no las recibió. Entonces, Armandito, qué show. Entonces, si Pablo es un apóstol, bienvenido, porque hay apóstoles en la actualidad. ¿Por qué no eres un predicador internacional normal? Es importante entender, estoy terminando. Quiero que vayamos al libro de los Gálatas. Acaba de venir una escritura a mi corazón. Gálatas capítulo, no sé si sea 2 o 3, pero ha de ser 2, 3. Gálatas capítulo, ¿ya estamos aquí? Me parece que es Gálatas capítulo 3. Aleluya. Bueno, le voy a decir. Es que me parece que es el capítulo 4.
Pero a ver si dice la Biblia, Pablo dice lo siguiente: porque el evangelio que me fue conferido no fue aprendido y no lo aprendí por hombres. El evangelio que yo predico, sí, que es el evangelio, fue constituido como apóstol. Si Pedro fue constituido como apóstol a los de la nación hebrea, yo fui constituido como apóstol a los gentiles. Digan conmigo, los gentiles. Por favor, ayúdenme a buscar esta escritura. Y dice ahí, está en Gálatas capítulo entre el 2 y el 4, ¿sí? Y Pablo habla de eso de una manera bien tremenda. Escuchen bien. El apóstol Pablo dice, ciertamente, ¿sí?, ese evangelio me fue revelado. Escuche bien. Aleluya. Gálatas capítulo ¿qué? 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no recibí ni lo aprendí, ¿qué dice la Biblia? De hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido vista las iglesias de Judea, pero eran en Cristo solamente para oír y decir: aquel que en otro tiempo os perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo, predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo dice esto: no me eligió hombre, no me enseñó hombre, fue la revelación de Jesucristo a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Meterse bajo el modelo apostólico es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es que, y escuche bien, meterse a la cobertura apostólica y a la dimensión apostólica dimensiona la iglesia para moverse en gloria. Dios los bendiga, amados míos.